el gobierno sorprende permanentemente, ¿no? Porque en algún momento uno dice, bueno, toma nota de la realidad, van a una tasa real negativa para descomprimir todo el tema de morosidad, darle aire a la economía, y lo pueden hacer porque le están entrando dólares por todos lados, y la gente no mira la tasa real, sino que mira la tasa versus dólar. Por lo menos en este momento están todos ahí mirando que la cuenta aumenta en dólares, más allá que no le alcance a fin de mes, que tengan menos peso para ir a comprar al supermercado. Pero al mismo tiempo, ayer el gobierno, Martín contaba, mantiene una política monetaria restrictiva, ¿no? Porque ahora hace política monetaria a través de las licitaciones del Tesoro. Vos contaste, Martín, que ayer el Tesoro absorbió 2 billones de pesos, ¿no? Así es. Sí, sí. Pero a una tasa más baja. Sí, pero a su vez, en el corto plazo, una tasa más baja, ¿no? 2% mensual para la letra de tasa fija. Pero hubo bastante flujo que fue a duraciones mucho más largas hacia el 2028 y ahí puso un premio, digamos. Ahí no hubo tasa más baja, hubo tasas bastante altas, en torno al 8% anual, pero a 2028, tanto para las colocaciones de SER como de Tamar y hasta Dollar Link. O sea, logró el cometido el gobierno de bajar la tasa en el presente y alargar vencimientos. Lo que no puede hacer es, en línea con lo que hablamos antes de la prima de riesgo post-elecciones, es bajar la tasa post-2027. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la política monetaria? Una tasa real negativa, pero al mismo tiempo le quita liquidez al sistema, a los bancos, ¿no? Bueno, yo creo que ellos están tratando de que el fenómeno de tasas y de inestabilidad de las tasas que generó un shock en el crédito, pero no es el único, irlo desarmando, lograr tasas que permitan de alguna forma que el crédito se reestimule, sobre todo el crédito en pesos, y frenar este fenómeno que es, si vemos algunos gráficos sobre el tema de la morosidad, que se manifiesta en las estadísticas, imagínate la que es real, pegó un salto que prácticamente no lo habías visto en ninguna serie salvo en el 98, 99, cuando empezó el fenómeno en la convertibilidad. Entonces, yo creo que la tasa es una buena estrategia para ir tratando de sacarle presión al mercado de crédito que está realmente muy mal y sobre todo en familias. Eso yo creo que es una condición necesaria pero no suficiente para que el tema de la morosidad empiece a estabilizarse. Ahí vos tenés un problema de tasas pero también de demanda. Es decir, hay una parte importante de las familias que están viendo que sus ingresos son menores que lo que han crecido sus necesidades y por lo tanto hicieron esta idea de, en muchos casos, ¿no? Cascadas de consumo, como se llama, vos decís, bueno, se me van acortando los ingresos en términos reales, porque tengo menos ingresos disponibles, porque gasto más en tarifas, en las cosas que son inelásticas, vos no podés reducir mucho lo que gastás de luz, gas, transporte, etc. Sí, servicios privados como... Servicio, la escuela de los chicos, etc., la salud, bueno, todo lo que ustedes hoy hablaban. En ese contexto vos tenés menos para gastar, te financiás con deuda, es decir, gastos corrientes, lo que veíamos el otro día, creo que Banco Provincia hizo un estudio excelente mostrando cómo había saltado muchísimos puntos el financiamiento de supermercados con tarjeta de crédito en cuotas. Es decir, ya estás entrando... a una financiación muy cara. Muy cara. Y eso, después también otros sectores sociales pasan a las segundas marcas, es decir, toda esa cascada la hemos visto, pero bueno, bajar la tasa es una condición necesaria para estas renegociaciones que en muchos casos se dan en los bancos. Por eso te digo que ese 11% que estás reflejando ahí no es necesariamente todos los que no pueden pagar. Hay muchos más que no pueden pagar, pero vos a un cliente en el banco le ofreces un nuevo crédito, refinanciarlo, estirar las cuotas, es decir, agarrás el crédito residual y lo cambias. Eso apareció como que el gobierno se lo pidió a los bancos. No hay necesidad de pedírselo a los bancos, porque en general los bancos tratan de hacerlo para no tener que cargar tantas previsiones y no castigar a su balance. Así que yo creo que está bien esto de estabilizar las tasas, está bien que están tratando de evitar toda esa volatilidad que tenía, te acordás que lo hemos hablado muchas veces, la volatilidad que tenían las tasas en pesos. Me parece que algo de eso se traduce en la partecita que está en el comunicado del fondo, donde dice que la política monetaria va a tratar de ser más transparente, tener objetivos más claros y una evaluación trimestral, ¿no?
Ahora, ¿por qué el gobierno decía, bueno, está reforzándose la demanda de dinero, ¿no? La demanda de dinero, la gente quiere más pesos. Porque había caído bastante también. Claro, pero si está reforzándose la demanda de dinero y va a una licitación donde ya tiene una tasa, ¿por qué no refinancia, no sé, el 80%, el 90%, lo que decían el punto anker, Exacto. y libera el resto de los pesos? Esos pesos obviamente se los paga a los bancos, que son o a empresas, y bueno, esos pesos, si los son empresas, se depositarán en el sistema, se prestarán. ¿Por qué no hace eso? Bueno, yo creo que Es decir, es hacer lo mismo. el punto anti-anker están. Pero claro, pero ¿por qué sigue la restricción monetaria? Porque están viendo el número de inflación y dicen, bueno, si hay más peso dando vuelta, me va a seguir y le das demasiado peso para los bancos para que presten, para lo que fuera. Sí, a veces yo entiendo. ¿Me sigue impactando en la inflación? ¿Por qué Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que habría que ver cómo toma decisiones, sería muy interesante Porque si conocer. me está mejorando la demanda de dinero. Sí. ¿Por qué sigue siendo restrictivo y el Tesoro se encarga de retirar? Yo creo que todavía en eso es la parte más errática de la política económica. ¿Qué hacer con la política monetaria? Yo no sé, no conozco cómo es la interna del gobierno. A veces pareciera que tienen que ir componiendo como tironeos entre visiones antagónicas. Entonces, posiblemente, pero cero información, pero lo que uno ve de por qué hay esas contradicciones. Posiblemente el Fondo, Caputo, Bausili, quisieran ir un poco hacia esta idea de que es demanda genuina, como le llaman ellos, y tal vez Milei insista en atarse a esta idea de que el fenómeno monetario es importante, por lo tanto vos tenés que controlar la cantidad de dinero y además dar la señal de que justo sos contractivo en el momento en que tuviste un dato horrible e inesperado de inflación. Yo creo que ellos han metido mucho en la gente, pero además en los profesionales, esta idea de la cantidad de dinero asociada muy directamente, bueno, nunca se sabe cuántos LAC está mirando Milei, ¿no? Pero asociada muy directamente al nivel de inflación, y entonces, por lo menos en este contexto, deben querer seguir sobreactuando esas dos cosas. Porque fíjate que lo que vos decías, esta inflación ha ocurrido al mismo tiempo que Es cierto que el Banco Central está emitiendo peso para comprar los dólares, pero bueno, no vi los últimos datos, digamos, pero hasta ahora venía prácticamente equilibrado entre lo que emitía el Banco Central para comprar los dólares y lo que retiraba el Banco Central vendiéndole los dólares al Tesoro, ¿no? Parece que ellos quieren no dejar más el saldo neto de las refinanciaciones del Tesoro en estas licitaciones de deuda, donde hubo, creo que una o dos, Martín me corregirá, donde liberaron pesos, pero que en general en el neto siempre fue contractivo. Sí. Yo creo que ellos quieren... Una liberaron y una dejaron ahí más o menos empatadito. Y todo el pero resto han sido más sí. absorbieron. Es que absorben todo lo de los pesos que emitieron para comprar dólares, ¿no? Claro. Yo creo que quieren seguir manteniendo, dado que no hay un ancla firme en la política monetaria respecto a la inflación, el ancla más importante, digamos, es el superávit fiscal. Yo creo que quieren mantener esta idea de que todos los aspectos que pudieran estar relacionados con la inflación, en la visión de ellos, tenerlos bajo control. Y sobre todo que ahora están intentando bajar la tasa, no hacer todo al mismo tiempo, es decir, no bajar la tasa y dar señales de que sos tremendamente expansivo. Pero yo creo que ellos van a ir hacia, y deberían ir hacia ser relativamente más expansivos en esto, porque como te decía, recordad que esta inflación, el problema que se les genera es por qué está pasando en términos de que vos tenés pisado los salarios, como bien dijiste, la política de ingreso con los sindicatos la han hecho y los sindicatos le han cumplido, en general las paritarias van al 1, al 1,5%, al 2%, tenés recesión en el 70% de los sectores de Argentina y sobre todo en los ingresos de una parte importante de la población han caído, salvo los tres sectores que llamaríamos los tres fantásticos, que son los que están empujando, no en empleo, pero sí en los salarios. Entonces, vos decís, ¿de dónde viene esta inflación? Tenés salarios reprimidos, demanda está reprimido, el dólar cayendo,
Entonces, me parece que no quieren dar la señal de que desde la política monetaria podría ser un foco adicional de inflación, hasta que logren de alguna forma tener en claro que este 3,4 que hubiera sido 4 con otras canastas, va a ir estacionándose y después... Vos sabés que cuando hablamos un poco de los planes de estabilización y demás, y hemos discutido bastante acá, cuando hablas de la inercia, con perdón de la palabra, digamos, que ahora la dicen todos los... Ahora todos hablan de todos inercia. los hablan, los Chicago Boys hablan de inercia, salvo en el gobierno todos hablan de inercia, digamos, lo que no hablaban en los 90. Pero claramente en los servicios, digamos, lo que estamos viendo en los servicios, no solamente el gobierno que por ahí estuvo pisando durante la campaña electoral el año pasado, en medio de una corrida cambiaria y demás, que tiene su pragmatismo y ahora reconoce que todavía aparte quiere llevar a cero los subsidios energéticos. Entonces, cosa que no va a poder porque claro, la importación de gas van a ser 1.200 millones, claro, 1.300. Claro, además le está jugando en contra del mundo y demás, pero esto de que te estén indexando a la inflación pasada parte de la economía, yo decía, si vos, o una de dos, o cambiás eso, que es la parte que no lo han hecho economistas solamente heterodoxos, digamos, el caso de Israel con Michael Bruno, ¿no? Lo que contamos siempre, acá también lo explicamos, donde vos cortás esa indexación de algunos sectores, por ejemplo de servicios, por dos motivos. Uno, para que no se te aprecie demasiado la moneda y te genere este tema de Argentina muy cara en dólares, que el gobierno lo tiene parcialmente compensado porque tiene un boom en el sector energético y minero. Por eso puede tener este año un superávit de 15.000 millones. Y no ir a los problemas que tienen otros planes de estabilización, que te vas rápidamente, si son expansivos, a un déficit muy grande de cuenta corriente. Ahora es chiquito. Pero el segundo tema es que si vos mantenés la misma política, pero tenés esa inercia que no podés cortar, generás una presión muy grande en el resto de los sectores que están persiguiendo los mismos pesos, bienes más caros en el sector servicio, por ende hay menos peso para gastar en los otros sectores. Entonces forzás una recesión en los otros sectores para que se aplique el principio de Menger, digamos. No se entiende por qué hicieron política de ingresos con los sindicatos, sí, y que les funcionó bien. Poniendo ahí ¿Por qué no con el sector servicio? En vez de pelearse con los empresarios como ha hecho Milei innecesariamente en términos de... Porque esa pelea te espanta inversiones, como ir a pelearse en Nueva York a criticar a dos empresarios argentinos cuando le estás pidiendo a otros que vengan a invertir. Sí. ¿Por qué no tuvieron un trabajo más pragmático con las prestadoras de servicios que tienen esta cuestión? Es cierto que en muchos casos son monopólicas, es cierto que en muchos casos están correlacionadas o coaligadas para llevar esta recuperación del precio de los servicios. Me parece que ahí había un espacio para hacer genuina política de ingresos, además de la que hicieron con los sindicatos, ¿no? Me parece que ahí tenías y tienen la posibilidad de trabajar una parte que es muy importante. Igual, yo creo que en la fijación de precios de los que pueden... O te pones otras metas. O te pones otras metas. Que es un poco lo que estamos yendo hacia eso, ¿no? Porque yo creo que, como vos bien decís, los programas de estabilización te muestran que la historia, esta es la etapa donde se pone complicado. Complicado en términos de que hay que tener paciencia, en el sentido de que, obviamente, generar una superinflación porque haces una mega devaluación y después bajar esa inflación, en realidad es bastante fácil. No quiero decir que es fácil para todos, pero es relativamente fácil y lo ves en todos los análisis cross-country que hay de planes de estabilización desde los 80 hasta acá. Ahora, cuando llegaste a 30, ahí se pone difícil porque se va bajando mucho más despacio, salvo que se te coordinen los planetas. Pero en realidad lo que está viendo es lo normal que pasa en un plan de estabilización, que es que se te va poniendo mucho más difícil ese punto adicional que vos querés lograr. Y acá la sorpresa fue que no solamente se le pone difícil bajarla, sino que hace ya 9 meses que estamos viendo que la inflación sube. Ese es el verdadero dilema que tiene el gobierno y por eso me parece que se ve en tratar de sobreactuar la contracción monetaria, no ser muy fuerte en la baja de tasas y tener el dólar anclado. A mí, igual, me parece que ahí está la clave de las cosas. Los señores de las prestadoras de servicios, etcétera, y todos quienes fijan precios están mirando uno de los precios más importantes de la economía, que es el dólar en 1.350. Y vos decís, este dólar en 1.350,
Yo entiendo lo que dice Maxi en el programa, de que van a venir dólares por las exportaciones de vaca muerta, algo por minería, eso es mucho más a largo plazo. Yo entiendo que hasta julio está todo lindo porque te van a salir los dólares por la oreja, aunque tenés muchas demandas que hay que tener en cuenta. Pero igual vos razonás, 1.350 es un dólar muy barato. Es decir, es el dólar de Macri antes de la crisis, es el dólar de la última etapa de Cristina, pero son momentos muy especiales y además en términos de ciertas cosas como las importaciones ni siquiera lo podemos comparar porque ahora tenemos aranceles más bajos, no tenés los costos adicionales que eran los cupos, las restricciones, la CIRA. Ahora, respecto a eso, ¿no? Porque la verdad que yo digo, por lo menos en los papeles, hoy tenés, obviamente vos decís, bueno, pero es el dólar que te dejó el gobierno de Alberto Fernández y Massa, ¿no? Sí, pero en aquel entonces estabas con cepo cambiario, sin disponibilidad de dólares al oficial, con un dólar paralelo 150 o 200% más caro, el Banco Central no podía comprar un dólar, vendía por todo lado donde podía, entonces claramente la situación es totalmente distinta. Respecto a cómo estaba Macri, sí, pero Macri estaba financiando 5 puntos de déficit de cuenta corriente. Ni hablar. Entonces, tenía muchas reservas, se había acumulado, sí, pero había emitido reservas que habíamos metido con Levac. Las 13.000 Levac que estaban millones de dando Levac. vuelta, claro, que estaban en manos de extranjeros. De extranjeros, no solamente el taxista había comprado Levac, sino también el JP Morgan, su cliente, todo eso. Entonces, a lo que voy, ¿no ves que algunas cosas se han aprendido y que hoy tenés 2 puntos, no más allá del equilibrio fiscal, que creo que coincidís que es relevante. Sí. Es relevante, es el gran aporte, digamos. Tenés tipo de cambio flotante. Después podríamos discutir. Y que en la cuarta revisión que tú hiciste de tu política cambiaria desde que empezaste, pues fuiste al crawling del 2, al crawling del 1, a banda ajustada al 1, a banda ajustada con inflación pasada, ese dólar a fin de mes va a estar arriba de los 1.700 pesos. Y el mes que viene va a estar ajustado por 3%, o 3,4%, va a estar, qué sé yo, arriba de 1.760 más o menos. 1.760, cerca de los 1.800 pesos. Entonces, ¿no ves que hay otros instrumentos respecto? Sí. Es bueno Sí. que tenés espacio. Vos podrías corregir el dólar y tenés espacio, estarías dentro de la banda, estarías cumpliendo, pero al mismo tiempo tenés que ser consciente de que el ciclo de los dólares en Argentina, en todos los gobiernos, es que desde abril hasta julio vos tenés una abundancia de dólares. Yo creo que lo vamos a ver, por más que el tipo de cambio esté apreciado, y entonces eso te genera la falsa sensación de que están entrando dólares, el Banco Central está comprando, vos decís, bueno, es cierto que hay cepo, etcétera, pero pareciera ser que es un tipo de cambio de equilibrio, pero es muy temporal, es decir, en Argentina siempre tenés que pensar el mercado cambiario en términos anuales, porque si lo ponés de abril a julio, vivís una realidad que es una fantasía, pero después, en julio, una vez que hayas acumulado, suponiendo que porque esto es una cosa que puede pasar, que los exportadores no se te paren de manos allá en junio, ponele y una vez que vendieron lo que necesitaban te digan, che, yo quiero otro dólar soja, no quiero retención, etcétera, porque 1.350, que podríamos llegar cómodos con 1.350 a agosto, pero ahí ya después te viene una No, y el problema laguna hasta enero que tengas un poco de trigo, una laguna tremenda. Y el problema es si la inflación no se te derrumba rápido al 0, algo, digamos, ¿no? Exacto. En los próximos meses, pues no todos los meses es... Si no se te derrumba, hiciste todo este esfuerzo de mantenerlo a 1.350, a mí me parece que es un gran error. Bueno, es un error importantísimo. Pero igual yo creo que es inflacionario. ¿Y qué harías para no tener el 1.350? A ver si este razonamiento es muy delirante. A mí me parece que el dólar a 1.350, como es tan poco creíble, Sí. todo el mundo dice, che, pero esto no puede ser que esté este dólar, no puede ser que sea tan barato, todo el mundo te va a comprar todo, como vos decías hoy, te lo venden por un lado y te lo van a llevar por el otro, porque es una oportunidad de tener dólares baratos y es un activo que tenemos un futuro de elecciones, tenemos incertidumbre global, no sabemos si Trump va a ganar las elecciones, varias cosas que te llenan de dudas. Entonces, yo creo que este dólar no te ayuda tanto como ellos creen a anclar la inflación, porque todo el mundo sabe que es transitorio y que en julio ya no vas a tener tantos instrumentos, vas a tener que seguir pagando los dólares de las utilidades que ahora se pueden remitir de las empresas, pagando los dólares del mundial, y te viene toda la demanda de dólares y mucha menos oferta. Entonces,
Yo lo deslizaría, dejaría deslizarlo un poco más dentro de la banda. ¿Pero cómo? ¿Comprando más? Comprando más. ¿Levantando restricciones a la compra de empresas? Esa es una parte, porque vos hiciste una levantada del cepo que fue un poco demagógica, Sí. pero por suerte algunos también lo dicen, en el sentido de que liberaste personas humanas y no liberaste tanto a las empresas. Yo aflojaría en parte esas restricciones, pero lo haría deslizarse dentro de la banda. Tenés un montón de espacio dentro de la banda, porque si no te puede pasar el evento de que si lo seguís manteniendo en 1350, vas a tener dólares que te van a ir entrando, porque están casi obligados a liquidar. Igualmente el gobierno te dice ahora, ¿qué querés? Tengo la tasa en el 2% mensual, ¿no? de plazo fijo, creo que, no sé si Martín, vos lo tenés en el 2% mensual. Hoy entran todos los dólares, compro 100 millones de dólares por día. Comprás, pero no te quedan. Hasta ahora has comprado, porque eso también es cierto, hasta ahora has comprado y básicamente el mayor uso que le has dado es para pagar los intereses de la deuda, porque tampoco es que cancelaste tanta deuda. Bueno, pero justamente lo que contamos. Ahora Caputo dice, miren, los vencimientos de julio, que son los importantes que hay ahora en lo que resta del año, ya los tengo cubiertos. No lo anuncié todavía, pero lo tengo cubierto. O sea que todo lo que estoy comprando ahora, sí, ya a partir de marzo, abril, me queda. No tengo pagos que hacer. Pero la economía está trabada con este dólar. Es decir, este dólar no te va a permitir que vos salgas del esquema recesivo, salvo que en vez de evaluación vayas a una deflación. Esto ya lo hemos vivido. O una o la otra, que te acomode los precios. Yo veo más costosa y más difícil de coordinar una deflación que una devaluación dentro de la banda e irlo llevando gradualmente y no esperar a que te pueda pasar un evento donde la mayor demanda la tengas que corregir, y eso genera más incertidumbre en Argentina, aun cuando estés adentro de la banda cambiaria. Yo creo que ahí es una traba importante. Veamos si el Fondo Monetario, igual leyendo el comunicado, a mí me quedaron algunas dudas, ¿no? Porque es tan críptico en algunas cosas, eso de que dice al final, ¿no? Medidas pendientes. Medidas pendientes, correcciones, lo dijo incluso Cristalina, estamos viendo algo que falta y vamos a aprobar el Staff Agreement en el Board. Tal vez pueda pasar que estos anuncios de Caputo son dados en alguna modificación un poco más importante en la política cambiaria. No me parece que el fondo pueda estar de acuerdo con este dólar apreciado. Lo dejo, Martina. Ahí después un poquito lo discutimos. A mí me parece que ahí trascendió que algunos dicen, bueno, primero lo que pasó a Macri, ¿no? Cuando salió del esquema y primero lo hizo con el manejo del Banco Central, ¿no? Cuando se fue el dólar de 17 a 20 y después a partir de abril, cuando tuvo la corrida cambiaria, tuvo una suba del dólar más violento, justamente lo hizo en el tercer año de su gestión. Fue una debacle, ¿no? Las condiciones son totalmente distintas por lo que contábamos. Había un montón de carry trade, gente que vio la oportunidad de irse, otros se quedaron, que hubo gente que se fue y otros que se quedaron. Sí. Pero empezó a subir la tasa afuera también, digamos, claro, la sequía. Martín, métete. Sí, Jorge, ¿vos crees que con los precios de la energía en los valores que están en este momento puede llegar a cambiar, digamos, de alguna manera el ciclo interanual o intraanual, mejor dicho, de la oferta y demanda de pesos y dólares? O sea que esos picos que tenemos en el segundo trimestre y un poco al final del año de demanda de pesos y la oferta de dólares que hace que sea tan fluctuante, digamos, ese factor en Argentina, ahora pueda de alguna manera borrarse, suavizarse o desaparecer? Este año podría ser porque tenés, si la guerra no hace colapsar inmediatamente los precios del gas, cosa que no va a ser tan fácil por lo que dijo el fondo y algunos especialistas. Este año sí tenés ese aplastamiento que estás diciendo vos, porque vas a tener una demanda muy fuerte de gas, 1.000 millones, 1.200 millones en junio, julio.
vas a tener algunas otras cosas como la plata para el mundial y este fenómeno nuevo de las utilidades, pero es cierto lo que vos decís, en el largo plazo es probable que la irrupción de la energía te ponga un piso más estable o menos volatilidad en esa curva que vos veías entre abril y junio en la oferta de dólares y después que te quedaba un pozo gigantesco hasta que llegabas a marzo. Es probable que se achate, tenemos que irlo viendo, ¿no? Cómo funciona este ingreso de dólares que vengan desde las petroleras sobre todo, que es lo primero que va a pasar, y bueno, y cómo se va procesando eso. También recordemos que no es que vos exportás más con los RIGI, cuando los RIGI estén ya en el mediano plazo plenamente vigentes, te puede pasar que vos entre por la balanza comercial una cierta cantidad de dólares y se te vaya por la cuenta corriente una parte importante de esa cantidad de dólares, salvo en casos especiales como YPF, porque vos vas a tener mucha más facilidad para sacar esos dólares, sea como utilidades, sea como pago de deuda, sea como importaciones. Entonces vamos a ver en el neto de ese fenómeno energético, muchos están hablando del neto mirando solo el aumento en las exportaciones, pero acordate que ese aumento en las exportaciones en realidad en parte se va a poder ir a través de pagos en el resto de la cuenta corriente. Claro, ahí tenés una demanda reprimida que es básicamente la de las empresas, ¿no? Sí. Y básicamente por la remesa de utilidades y dividendos de años anteriores, pues estás autorizando 2025. Mirá la proyección que hace el camarada Amílcar Collante de exportación, está a full libertario. El camarada está con una crisis ideológica. Sí. Pues, dice, este año las exportaciones le dan casi 100.000 millones de dólares. Mostralo, pues. 100.000 millones de dólares le dan al camarada dice 11.000 millones de dólares más de exportaciones que el año pasado. Le da 4.000 del sector oleaginoso, el complejo sojero aceitero, 4.000 más de petróleo y petroquímica. Mira, le mete 2.400 de cerealera y yo creo que lo que nadie está viendo, le da 4.000 más de minería, sí, por los precios del oro y la plata. Fácil subiendo el oro. O sea, dice que va a haber 11.000 millones de dólares más. Por eso algunos, la clave obviamente van a ser las importaciones, digamos, y eso depende del nivel de actividad, pero algunos dicen, che, ojo que ha habido algunos informes que el déficit de cuenta corriente este año se cierra, ¿no? O va a ser muy bajo. Muy bajo. 0,5 el PBI, digamos, 3.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Es muy bajo, digamos. Es decir, dependés muy poco del financiamiento para el funcionamiento de la economía. Ahora, lo que nadie sabe es qué va a pasar con la formación de activos externos. Es decir, en la cuenta capital no se van a ir extranjeros, porque no hay nadie en la Argentina, digamos, más allá de la inversión extranjera directa, no hay nadie timbeando, no hay extranjero como había en la época de Macri, timbeando en el sistema financiero argentino. Entonces, no hay problema, digamos, no se va a ir nadie se va a ir pues no llegaron. Pero la pregunta es, ¿cuántos dólares van a comprar los argentinos? ¿Y qué van a hacer con esos dólares? De eso, claro, ¿cuánto van a dejar en el sistema financiero y cuánto se van a llevar afuera? La apuesta del gobierno, obviamente, ahí está la clave de la estabilidad en la campaña electoral y la clave también del crecimiento, que vos puedas enhebrar un crecimiento económico, ¿no? Sí, yo creo que la apuesta de ellos sería que esos dólares, en tanto y en cuanto se vayan porque la gente considere que ese dólar sigue estando barato, quede una parte en el sistema financiero. Por eso es importante proteger al sistema financiero de cosas como las que hemos discutido acá, ¿no? De no hacerle dar créditos que lo puedan poner en una situación de riesgo. El tema de la morosidad es un tema también complicado. Pero bueno, el punto es ese, vos vas a tener más dólares. Perdón, ¿vos estabas de acuerdo con que haya algún tipo de flexibilización con los créditos en dólares o sos ahí? Yo creo que ahí puede haber alguna flexibilización. No, yo creo que por ejemplo, desarrollos inmobiliarios, qué sé yo. Sí, pero tendrías que tener... ¿O te gusta más el UBA vos? Me parece que el UBA es mucho mejor. Me parece que el UBA es mucho mejor. Me parece que es un instrumento y en eso fue bastante coherente, en otras cosas no tanto, el gobierno anterior, de que mantuvo ese proceso, a pesar de que muchos diputados y mucha gente venía al Banco Central a decir hay que eliminar el sistema UBA, esto no puede ser. Bueno, es una cosa que
una construcción Sí, financiera. lo mismo con 200% de inflación que vas a prestar. No, pero había pedidos de todo tipo para eliminar el sistema, Está bien, condonar, está bien. ¿no? Sí. La Cosas- indexación, tanto de los depósitos como los préstamos, y en otros casos de gran parte de los contratos de la economía, obviamente no es un invento argentino en ese caso, es un invento fundamentalmente de Chile, De creo que Chile. también de Nueva Zelanda, La unidad de fomento. en la década del 60 o fines de los 50, 60, con la unidad de fomento, que en Chile después es un furor a partir de mediados de los 70, con Pinochet, los Chicago Boys, pero ya se había creado antes. Muy elogiada por Schiller, por Robert Schiller, el premio Nobel de Economía, que es un tipo que estudió las crisis financieras y demás, diciendo, si vos no tenés moneda nacional, ¿y qué vas a hacer? Tenés que crear algún instrumento donde el tipo se quede en la moneda nacional, transacciones. En Chile se hacen las operaciones inmobiliarias en UEF, en unidades de fomento. Entonces, porque si no, ¿qué vas a dar? Siempre una tasa de interés astronómica. Entonces, bueno, ha sido una salida que en Chile funcionó. Y es más, ahora hace 2 décadas que tienen 3% de inflación anual, 4, no sé, 5 mucho, menos de 5, y aún así siguen utilizando la ya UEF. es un instrumento financiero. Sí. Para depósitos, para préstamos, para, qué sé yo, para operaciones inmobiliarias. Bueno, nada. Jorge, te hago una pregunta. ¿Viste? En la reforma laboral se aprobó este fondo de asistencia laboral, que hay mucha expectativa en el mercado, se comenta, le va a inyectar mucha liquidez para instrumentos donde el mercado, hay momentos, vimos el año pasado, se queda sin liquidez y ahí suben las tasas, el gobierno tiene que subir los encajes, etcétera, el Banco Central. ¿Lo ves como una medida positiva esta decisión de que las empresas ahora tengan que destinar una parte que antes iba para ANSES, ahora va para estos fondos, que los fondos tienen que habilitarlos, la CNB, etcétera, pero bueno, va a aportar liquidez al mercado de capitales? ¿Lo ves como una medida positiva para que finalmente, digamos, tenga impacto en los créditos, en las tasas? Lo que pasa es que ahí estás teniendo una frazada corta, ¿no? Porque al mismo tiempo que haces eso, estás desfinanciando fuertemente al ANSES. Entonces, ¿con qué vas a financiar al ANSES? Pidiendo crédito a esos fondos. O sea, fondos que iban directamente a financiar al ANSES, ahora los vas a pedir prestado pagando un interés, la intermediación financiera. Me parece que habría que haber buscado algún otro tipo de situación, porque fíjate que sin duda en las reformas estructurales que están citadas ahí en el acuerdo con el fondo, seguramente van a intentar ir a la carga por el tema de la reforma previsional. Pero antes incluso de hacerla ya le estás quitando una parte del financiamiento genuino que tenía. Entonces ahí me parece que es una frazada corta. Sacaste de un lado que te va a generar un problema fiscal importante. O sea, ¿no lo ves como positivo para el mercado capital? El fondo sí. A ver, es probable que tener fondos dedicados, etcétera, ayude más el problema que te genera por el para otro lado, financiar claro, incluso al sector público, pero lo estás desfinanciando por otro lado. Era plata que ya el sector público estaba recaudando y ahora la vas a intermediar a través de estos fondos. ¿Cómo evaluás el plan económico de Milei? Yo creo que 2 años y medio, ¿no? Yo creo que es un programa que le dio al gobierno y a la economía un poco menos, pero al gobierno le dio cosas importantes. A mí me da la sensación de que está en parte agotado, ¿no? O que tiene signos de fatiga importante y yo creo que está en algunas trampas. Vos fíjate que estás en un momento donde tenés recaudación que viene de varios meses de caída real, muy importante. Sí. Ahí tenés el típico problema de que si insistís atado al mástil que está Milei del ajuste fiscal, vas a generar un circuito negativo de mayor contracción. Tenés consumo muy frío en el 70 y pico, casi el 80% de la población, porque sus ingresos han caído 20% si es salario formal, 30 y pico si son los salarios públicos o los jubilados de la mínima. Entonces, tenés solo 3 sectores importantes que están andando muy bien, que es energía, básicamente oil and gas, el agro y
minería, pero ninguno, hoy salieron unos datos muy interesantes, ninguno creó empleo. No. Entonces, es cierto que están andando bien las exportaciones, las importaciones se han moderado a pesar de este dólar, pero es por el fenómeno de la recesión. Y yo creo que necesita algún tipo de ajuste. Yo no sé si en este acuerdo con el fondo, y por eso se haya tardado tanto, no iremos a ver, luego de la aprobación, algún mecanismo, algo que relance en cierta forma el programa. Yo creo que... A vos como hacedor de política económica, ¿no? Porque es interesante, ¿viste? Yo sigo a veces, escribís también, soy profesor de finanzas ahí en La Plata. En la Universidad de La Plata, que es una cuna bastante ecléctica, ¿no? Más bien ortodoxa, diría. Claro, porque ha sido ahí se recibió, por ejemplo, Ricardo López Murphy o... Artana, Navajas, claro, exactamente. Guzmán. Bueno, por eso, digo, bastante ecléctica. Sí. Digamos, pero si a vos te dan como hacedor de... Sturzenegger también. Sturzenegger se recibió por eso, claro, son ahí de la misma cofradía de La Plata, ¿no? Pero bueno, heterodoxos, ortodoxos. La Universidad Nacional de Tucumán también tiene economistas Sí. también, o muy ortodoxos o heterodoxos. Pero si a vos te dan para manejar la política económica noviembre o qué sé yo, agosto del 2023, ¿no? Uh-huh. O te la dan para manejar hoy. ¿Qué evaluás en términos de decir, bueno, agarro hoy o agarro en agosto, noviembre, que quiera, de 2023? En términos del tablero de control que tenés como economista. Qué linda pregunta. Sí. Yo creo que, agarrar hoy es importante en términos de que tenés algunas cosas que posiblemente eran necesarias hacer y algunos razonamientos, sobre todo en términos de la importancia del equilibrio fiscal, no a cualquier costo, y no en la forma desprolija en que se está haciendo, que es un superávit fiscal basado en estrangular a la provincia de Buenos Aires. Bueno, no está bien hecho como se hizo, pero sí llevar la idea de que el equilibrio fiscal es una cuestión importante. Y después, visto... Es decir, ¿considerás que hoy tenés más margen de maniobra de lo que tenías sí, en el 2023? Creo que en algunas cosas hay más margen de maniobra, sobre todo porque en el 23 lo que pasa es que habías venido muy golpeado, sobre todo los últimos 6 meses, por la irrupción de un fenómeno muy peculiar como era Milei. Y nosotros no sé si vamos a tener un fenómeno como Milei en el 27, es decir, un tipo como Milei que te decía, vamos a dolarizar. Imagínate, yo estaba en el Banco Central y lo escuchaba a este señor diciendo, vamos a dolarizar a lo que dé, y la gente hacía las cuentas y decía, es 5.800. No, te quedás corto, es 7.800, y vos estabas defendiendo un tipo de cambio a 3.80. Hoy día no pareciera que va a haber espacio, creo, el año que viene para que aparezca un candidato muy disruptivo y le genere a Milei lo mismo que él le generó a... podría pasar. Pero escuchame una cosa, para los mercados, lo que yo digo, aunque sea Kicillof maquillado, le ponen, no sé, maquillado, abrazado, no sé, dame, no sé, a Martín Redrado y a otros pro mercado. Aún así la sociedad o los agentes económicos, locales e internacionales, van a seguir evaluando un escenario binario, ¿no? Que es o esta política o la vuelta del cepo, el desequilibrio fiscal, digamos. Sí, no, yo creo que eso va a superarse. Yo creo que la idea... ¿Cómo se va a superar eso? Bueno, porque hay discusiones de política económica, me parece que se dan en el peronismo y en toda esa gran universo que sería hoy la gente que no está de acuerdo con este modelo, que... Pero estaría bueno que se conozcan, porque hasta ahora, digamos, estaría bueno que dijesen, bueno, equilibrio fiscal, ¿sí o no? Superávit fiscal, primario. Uh-huh. ¿Cuánto? 1,4 del PBI, 1 punto, 2 puntos, 3. Yo creo que al contrario, que un gobierno que no tenga la chapa de ortodoxo tiene que ser todavía más ortodoxo. Es probable que tenga... Sí. Más ajuste fiscal para que le crean, pero bueno. A lo que voy es...
hoy decís tenés más margen de maniobra. Saquemos el factor político, digamos. Sobre esta base, ¿qué es lo que harías? Bueno, en términos de reformas estructurales, haría reformas estructurales que sean distintas en términos de cómo proceso el boom de los recursos naturales. Es decir, vos tenés que lograr que de alguna forma esa transición no sea la transición a la que nos empuja Milei y Sturzenegger, que es esto se va a arreglar todo solo, el equilibrio general de alguna forma va a hacer que esto se arregle y nos iremos todos a vivir a Añelo o a San Antonio de los Cobres en el norte. Entonces, eso no va a pasar. La velocidad a la que estás haciendo la transición es demasiado alta. También estar seguro de cuál va a ser la incorporación de valor, la incorporación de divisas que vas a tener por muchos proyectos que estás dando. Entonces, yo incorporaría a una sociedad que da la sensación en este gobierno que se va sintiendo como excluida de ese proceso. Me parece que es lo más importante, es cómo restablecemos el equilibrio en el mercado laboral, cómo restablecemos los ingresos en la población a través de una distribución, sea del gasto, sea de los recursos, es decir, en dónde tributás, quién paga, etcétera. Ahora, todas esas discusiones, ¿no crees que son posteriores a que vos encontrás el equilibrio macroeconómico? Es decir, que alguien hizo el trabajo acá donde la Argentina entra en un proceso de equilibrio macro. ¿Por qué voy a eso? Algunos dicen, bueno, estábamos mejor con inflación de 200%, no sé, en noviembre o en 2023, ¿no? Con 200% de inflación. Y la respuesta a eso es, bueno, estabas mejor, no era sostenible. ¿Por qué? Porque tenías el dólar a 350 pesos, recontra atrasado, porque tenías cepo, porque tenías todas las tarifas atrasadas, sin porque reservas. tenías las públicas, las prepagas, todo atrasado. Entonces, no era sostenible. ¿Vos querías vivir así? Bueno, eso duraba un mes más, 2 meses más. Quien llegaba tenía que devaluar, porque no tenía los dólares. Sí, se podía, pero bueno, igual ya es contrafáctico, pero se podía haber hecho en forma distinta. Yo creo que Massa lo hubiera hecho en forma distinta. No con el costo que está teniendo y que va a seguir teniendo este programa económico, ¿no? Está bien, pero la pregunta... ¿Vos estás de acuerdo que había que devaluar? Yo estoy de acuerdo en que había que devaluar, sí. No era necesario hacer la super devaluación que se hizo 800, que se la terminó comiendo inmediatamente. Sí, otros te dicen al revés, que cuando vos haces plan de estabilización tenés que tener un colchón, y que los que no quieren hacer el colchón son qué sé yo, los Menem, digamos, que quieren el atraso cambiario y sí, a él le sirvió también para el ajuste fiscal, ¿no? Sí. Hacerlo más fácil y enseguida mostrar que tenía un ajuste. Todas las tarifas atrasadas, todas recontra atrasadas, tarifas públicas. Eso fue un gran error de... Claro, pero eso había que corregirlo. Como hizo Macri en su momento, digamos. Puede ser, pero tenían que subir fuertemente. Todos los servicios privados atrasados. Digamos, lo que hablamos ahora de la prepaga, criticamos que la prepaga indexe, pero la prepaga estaba súper atrasada, ¿o no? Atrasada. Después hay que mirar determinados servicios, cuántos estaban súper atrasados y además cuánto vas quedando súper atrasado respecto a donde das inicialmente un golpe de... Si vos ibas a un plan de estabilización en noviembre de 2023... ¿vos considerás que la inflación tenía que subir para después bajar? Sí, ¿O subir. Que podía bajar desde el 200% directo? Posiblemente un salto podías tener, pero lo podías haber hecho en una forma mucho más gradual, sin duda. Y no el llevarlo de 400, 800. El dólar. El dólar. Claro, pero Massa lo subió 20% y la inflación se le fue de 4 a 12%. Esa suba, lamentablemente, fue una suba en medio del contexto de que tenías las elecciones y un tipo como Milei. Es decir, vos estabas con una demanda de dólares y una formación de expectativas en donde un tipo te estaba diciendo yo voy a llegar y además de quemar el Banco Central voy a dolarizar al precio que sea. Entonces todo el mundo... En esos 6 meses lo único que hiciste es control de daños. Esa devaluación fue solicitada por el fondo, como en un artículo como este. Estaba escrito crípticamente, pero obviamente que era casi inútil porque vos tenías enfrente una incertidumbre pero tan grande sobre lo que iba a pasar que... Yo creo que eso... Todo el mundo te llevaba cada dólar que aparecía. Sí. Sí.
Y Sí, bueno, sí. es lo que dice Milei con la corrida del año pasado. ¿Y qué quieren? ¿Viste? Porque del otro lado tenía el kirchnerismo. Yo creo que también depende de tus fundamentos. Cuando vos tenés menos 10.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, como tenía en ese momento el gobierno, tenés cepo cambiario, un dólar regalado en el oficial y una brecha del 150%, más allá de que esté del otro lado Milei o quien esté, y todo el mundo se da cuenta, y además tenés, no sé, 5 puntos o 4 puntos de déficit fiscal dando vuelta y monetizado, ¿viste? Pues no tenía forma de pagar los sueldos pagarlo. si no emitías. Y todo el mundo, más allá de que esté Milei, que es cierto, la expectativa... Entonces, no sé, lo digo por... yo creo que hay un gran interrogante, ¿cómo sigue la Argentina hacia adelante? No, yo ¿Y creo qué que- alternativa tiene la oposición en términos... Yo creo Y que hasta es que muy- la oposición no entienda que vos tenés que ordenar la macro, si no, no podés hacer... Eso sin duda. Orden No macro. podés hacer política económica ni intervencionista, ni ortodoxa, ni nada. Lo que haces es sobrevivir día a día. Yo creo que va a ser muy bueno porque, suponiendo que pierda Sí. Milei, ¿no? Pero va a ser muy bueno porque vos tenés justamente ahora visualizado lo que es el fantasma de algo que te puede hacer pasarla muy mal. Entonces, me parece que en ese sentido, los sectores que se conformen como un gran frente o alguien que sea opositor a Milei va a decir, tenemos estas cuestiones en común, y tenemos que acordar sí o sí y no proteger las quintas, que eso muchas veces es cierto que es un problema que tienen los gobiernos populares o los gobiernos que tratan de atender a todos los sectores. Atendés a este, atendés a este, atendés a este, atendés a este, y no te da la consistencia. Bueno, ahora vas a tener el cuco de que si no hacemos las cosas, muchachos, va a venir de vuelta Milei. Entonces me parece que va a funcionar, si perdiera Milei, como un gran reaseguro de que están... El que gobierno que venga, si es un gobierno liderado por el peronismo, por alguien, va a tener que tener un reaseguro de que si no se ponen de acuerdo y no coordinan los esfuerzos para hacer una reforma de Argentina, pero tratando de distribuir equitativamente los costos, no como se hace ahora, te va a venir Milei. Me parece que va a ser una cosa muy positiva. En ese sentido soy optimista. Suponiendo que... Yo creo que es al revés, digamos. No es que va a venir si... No van a venir no. a gastar todo. Yo creo que es al revés. Si Milei no te deja en 2027 lleno el Banco Central de Reservas, no te deja un dólar alto, como ocurrió Macri te dejó un dólar alto porque se le controló todo, entonces dejó un dólar alto, te dejó 10.000 millones de reservas netas, que para lo que es la Argentina... ¿ya? Pero si eso no ocurre, porque el gobierno consigue el financiamiento y llega el año que viene, y llega a ganar la oposición, llega a ganar el peronismo y demás, si no se ponen de acuerdo en cuál va a ser el plan económico, no es que van a estar pensando que dentro de 4 años puede volver Milei o lo que fuera, sino que van a estar pensando cómo hacen al mes siguiente para evitar la corrida bancaria, la corrida cambiaria, es decir... Yo creo que Milei, todo lo que tenés. que es así Milei como va a ser terminó el último... garante, que es así como de terminó- la racionalidad, es decir... ¿Ustedes Es decir- apuestan a que Milei de acá al 2027 ordene todo? No que ordene todo. Me parece que lo va a dejar bastante desordenado y ese es un problema. Van a quedar muchos sectores con demandas, no consumos insatisfechos como los de Adorni, sino reales consumos insatisfechos y situaciones muy problemáticas que va a haber que atender, pero me parece que ¿Y justamente... cómo lo vas a atender? ¿Con qué lo vas a atender? Lo vas a atender distribuyendo los costos y los beneficios que te da esta política que, digámoslo además, no empezó con Milei, ni vaca muerta, ni tenemos vaca muerta la minería por los esfuerzos de Milei. Estas son cosas que se empezaron incluso ni siquiera en el gobierno anterior, ni en ¿Un el de gobierno en Macri. el futuro tiene que volver a pensar con el cepo cambiario? En lo posible, no. Ah. Eso no quiere decir que no tengas ninguna regulación. Hay también ahí una confusión, pero en lo posible no. Pero sí tenés que hacer un proceso de muy largo plazo, eso lo hemos escrito con la gente de Fundar, cuando hicimos esta idea de convivencia de monedas en vez de competencia de monedas, tenés que volver a pensar en cómo recuperar el valor del peso y la idea de que la gente use los pesos, como pasó en otros países. Pero eso va a ser, eso necesitas ese gradualismo,
necesitas un bloque político que tenga consenso y que esté amalgamado no solo como un rejuntado de heridos por Milei, sino con un programa concreto y bien claro para la población. Jorge, gracias, como siempre. Yo lo toreo a Jorge, digamos, porque considero que Jorge es de lo más racional que tiene el peronismo en términos de política económica, tiene experiencia, ha hablado con los organismos internacionales, habla con sus colegas que no son del palo, digamos, no está con las anteojeras puestas, pero tiene un gran problema de los colegas que tiene en el peronismo. No creo. Entonces, eso, vos sabés que hay mucho mito en la discusión o lo supuestamente apegados a viejas ideas económicas, etcétera, y eso no es así. Si vos vieras los grupos y cómo se discute, lo que pasa es que muchas veces no sale al aire esta discusión, porque en este momento te tocó ser espectador. Vos estás viendo lo que está haciendo. Está bien. Lo que como decía ese proverbio chino, cuando ves un adversario que se está equivocando, deja que siga. Uno puede decir cuáles son los errores que yo no cometería. No, está bien, pero se vio en el gobierno anterior lo que fue la diferencia interna muy profunda. Eso sí. Muy profunda respecto a ciertas reglas básicas del mercado, mínimas, que es la que propiciaba, por ejemplo, Martín Guzmán en una primera etapa. Reglas mínimas, básicas, mínimas. Y del otro lado diciéndole, no, si Estados Unidos tiene déficit fiscal, ¿por qué no podés emitir y financiarlo? ¿No? Entonces, un gobierno que se autoboicoteaba en la interna ideológica de lo que pensaba que era la economía, ¿no? Lo mismo después con Rubinstein, que era el 2 de masa y la idea de hacia dónde iba y demás. Entonces, yo lo que veo es que el peronismo, viste, como cuando tienen que ir a terapia y ponerse y discutir qué quieren hacer o qué imaginan de la economía. Si quieren hacer un estilo, no sé, Israel, austral, qué sé yo, convertibilidad, modelo actual, Chile. No hay una discusión dentro del peronismo de lo que quieran hacer con la economía, ¿no? No saben cómo manejar la economía. Está desde Martín Redrado, que tiene una visión totalmente distinta a la que han tenido, muchos de los que discutían, y también dentro de los liderazgos políticos, ¿no? Lo que piensa en economía la ex vicepresidenta, lo que piensan otros actores políticos, no se sabe quiénes son, ¿no? Me parece que hay una discusión profunda respecto a eso. Pero son pragmáticos, ninguno mastica vidrio y sabe ver la realidad y sabe adaptarse. Si hay algo que no se mostró en el último gobierno. El último gobierno tuvo un problema de organización que también es una gran lección del último gobierno y una gran lección de este gobierno, ¿no? El control político es muy importante. Jorge, gracias.